Pero realmente es un placer, en serio, es un tema muy interesante y que siempre lo sigo atentamente precisamente porque me parece que es clave en los estudios que a mí un poco me importan, que son los de historia ambiental. Así que bueno, en principio entonces agradeciendo y ubicándolos un poco en la idea. Yo entré hace poco al tema del, de las transformaciones de las costas, fundamentalmente de las dunas en la costa atlántica de la República Argentina, y entré colateralmente por interés, no diría casual, pero sí asociado a la cuestión de los conflictos socioambientales de la Argentina, que son los que estudio yo para otras regiones del país. Y me pareció que o me parece que este tema resulta sumamente interesante para ver otra de las particularidades de las transformaciones socioambientales del país en su desarrollo capitalista, digamos, el impacto que tiene en diferentes aspectos de la vida social y ambiental del país, lo que definimos habitualmente como el antropoceno, o sea, las transformaciones muy fuertes ocurridas en las últimas décadas. Así que, para no hacerlo muy extenso, entré al tema, insisto, desde esa perspectiva, y aquí lo que voy a presentar es un pequeño resumen, me parece a mí, de los principales problemas. No es una cuestión estrictamente puntual, sino una presentación de lo que me parece a mí son los elementos que constituyen el principal problema asociado a la crisis, si se quiere, del sector de la costa, en este caso va a ser de la costa bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. En primer lugar, es muy difícil pensar a la Argentina, a ver, no muy difícil. Para los argentinos es difícil pensarse a sí mismo como un país marítimo, como un país eh, que mira hacia el mar. La Argentina posee 4.500 kilómetros lineales de costa, desde el Río de la Plata exterior hasta la provincia de Tierra del Fuego. Es mucho. Y sin embargo, la Argentina es un país que se ha construido a espaldas del mar. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, los que la conocen, se ha construido a espaldas del Río de la Plata, a diferencia quizás de la ciudad de Montevideo como ejemplo típico. Y en el caso que nos incumbe, insisto, la idea es parte de lo que nos sucede con las costas, parte de lo que yo voy a tratar de sintetizar en la presentación que estoy comenzando a desarrollar, está asociado a un país que se ha percibido a sí mismo casi como un país, no digo mediterráneo, por supuesto, pero sí un país con el cual el vínculo con el mar, el vínculo con la actividad marítima, con la explotación de recursos naturales del mar y su vínculo cultural con el mismo, si bien es importante, no parece ser decisivo. Y sin embargo, insisto, hay 4.500 kilómetros de costas, lo cual no es poco. En particular, yo me centro en la costa oceánica de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen el mapa de la provincia de Buenos Aires, y esa línea roja es la línea costera que estamos viendo debajo, con los partidos, los municipios, nosotros llamamos municipios, los partidos, los departamentos, como ustedes le quieran decir, de esta provincia, que tienen costas sobre el océano Atlántico. No estamos hablando de las costas fluviales del Río de la Plata ni del río Paraná, que son otra cuestión y tienen otros problemas quizás. Son 1.200 kilómetros de lineales, con regímenes muy diferentes en términos de oleaje, de marea, de composición morfológica. Van desde la punta sur de si ustedes ven desde aquí, la punta sur de la bahía de San Borombón, donde termina el Río de la Plata, se llama Río de la Plata Exterior, hasta el fin de la provincia de Buenos Aires, al sur de la ciudad de Bahía Blanca, que está aquí, y atraviesa 30 localidades y 12 partidos, como les decía, y con municipios, departamentos que tienen una población básicamente y muy sostenidamente asociada al turismo desde la segunda mitad del siglo XX, y al movimiento asociado entonces a la explotación, si se quiere, de estas costas marítimas de la provincia. Lo que tenemos es un litoral en la región costera básicamente cruzado por una cadena de dunas y médanos, o médanos y dunas,
Tuvimos una charla hace un año en un encuentro en España y sobre el sinónimo duna y médano. Nos gusta mucho la palabra médano, por eso la sigo usando, que son apenas interrumpidos por algunos acantilados, cauces de ríos y arroyos, pero que en verdad es una larguísima línea costera asociada a esta formación de ancho variable, entre algunos cientos de metros, o 6, 8, 10 kilómetros. Es muy variable y es muy interesante, y es producto, por supuesto, de la conformación geomorfológica, la acción eólica, el movimiento marítimo, y bueno, una cantidad de cuestiones que tienen que ver más con la geología que con la transformación que vamos a ver a continuación, pero que es la característica física del lugar. Hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, estas costas medanosas eran realmente consideradas, como dice allí, estériles, improductivas e inadecuadas para ser habitadas. A diferencia de lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX, pero especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando estos terrenos empiezan a tener un valor superior a las zonas agrícolas y se incorporan a la economía nacional por la vía del turismo y luego del turismo masivo. Y transformaron radicalmente el ambiente, lo transformaron y lo destruyeron, y de plazas solitarias y abandonadas pasaron a ser asientos de nuevas actividades con un uso de la tierra y una transformación ambiental muy, muy marcada. Se ha visto esto entonces, esta región del litoral atlántico bonaerense, digamos, cruzada por numerosos problemas ambientales y climáticos asociados a la erosión, fundamentalmente vinculada a la acción antrópica en estas regiones que además son, como vamos a ver a continuación, un ecosistema muy frágil y altamente vulnerable frente, entre otras cuestiones, por supuesto, al cambio climático. Las dunas costeras entonces están compuestas por una variedad de formas constantes en los cambios psicológicos y geológicos. Algunos de estos cambios son producto, por supuesto, de procesos naturales, y otros, en las últimas décadas, provienen fundamentalmente de la actividad humana. Estas dunas son ecosistemas multifuncionales de muy alto valor en términos de biodiversidad para lo que es la región, y ocupan un nicho natural muy particular. Uno de los primeros que se dio cuenta de esto, no es casualidad, fue Darwin, que en la década del 30, en su obra El viaje a la naturaleza alrededor del mundo, cuando Fitzroy lo deja en Tierra del Fuego y él empieza a subir hacia el norte, recorriendo la Patagonia y la provincia de Buenos Aires, deja dicho, este es un detalle, si quieren, anecdótico, pero como dice aquí, después de recorrer a caballo unos 34 kilómetros, llegamos a una ancha faja de dunas de arena que se extiende hasta donde la vista puede alcanzar del este a oeste. Las lomas de arena que descansan sobre la silla permiten la formación de pequeños charcos, lo que suministran en este seco país un surtido inapreciable de agua dulce. Encima, en la época que viaja Darwin, la provincia de Buenos Aires estaba en un periodo de seca, con lo cual el tipo se ve sorprendido, entre otras cosas, por la existencia de agua dulce en estos lugares. Quiero decir, esto y otras cuestiones marcan que es un lugar que para el ojo sagaz de un naturalista como Darwin tiene un valor importante, pero este litoral marítimo, para lo que es la comunidad, la sociedad premoderna de la Argentina, la sociedad que está a las puertas de la organización de la economía capitalista más dinámica, o una de las más dinámicas de América Latina, y del boom de la modernidad, a las puertas de ese proceso, este litoral marítimo fue considerado, como dice aquí entre comillas, por un funcionario público, un terreno inútil compuesto de puros médanos. Interminables arenales donde las estancias, y esto es clave, que cimentaban la riqueza natural, morían en el mar. Estas zonas eran zonas donde las estancias ganaderas terminaban allí. Para la ley de ejidos de construcción de pueblos de 1870, la elección de estos sitios tenían que ver con la adyacencia de vías, ciudades, caminos, y excepcionalmente en los puertos. El litoral atlántico para este periodo carecía de estas condiciones y tampoco eran presentables aptitudes para la agricultura o la ganadería, y por eso realmente para esta gente era inevitable. Un caso particular, lo menciono porque es un personaje muy conocido, en este caso ocupaba el cargo de senador, pero quiero decir, senador de la provincia de Buenos Aires, pero es el escritor José Hernández, el escritor del poema nacional de la Argentina, el Martín Fierro. Dice dos cosas que son interesantes. Digo, Hernández no era un técnico, ni mucho menos, pero fíjense que es parte de la élite,
Y él dice, no es un misterio para la provincia que en la inmensa extensión marítima desde Buenos Aires a Bahía Blanca, recuerdan el mapa que vimos recién, no hay ningún punto donde haya podido fundarse un pueblo, dice el tipo. ¿Por qué? Porque nuestras costas son inaccesibles como costa marítima. Fíjense el contexto, ¿no? Son inaccesibles como costas, o sea, en verdad no está pensando en el mar, está pensando del interior hacia el mar. Su intervención prosigue entonces, dice, ¿dónde están los pueblos que prosperan? Y ahí dice, ¿están dónde? Y él dice, ¿dónde están la costa fluvial, la costa del río Paraná, en las vías férreas, son los pueblos del interior que están prosperando, la Argentina está despegando, fíjense que en 1882 la Argentina ya está despegando como una potencia agropecuaria de corte capitalista, y dice, ¿en la costa marítima hay algún pueblo que prospere? ¿O no sabían los que elegían terrenos para fundar 70 pueblos o elegir ninguno? O sea, el tipo está diciendo claramente que no le importa, que esta región es absolutamente marginal y no tiene ningún valor específico. Sin embargo, hay un corte, si ustedes quieren, hacia fines del siglo XIX, yo diría principios del siglo XX. Asociado a la modernidad, asociado a los valores de la modernidad, yo aquí no lo desarrollo, por supuesto ustedes lo conocen mucho mejor que yo, la valorización del tiempo libre, de las vacaciones, del mar como lugar y sitio donde los sectores dominantes de las clases pudientes podían pasar su tiempo de descanso, la valorización del ambiente marítimo como lugar de recreación, jugó un rol clave en 30 años aproximadamente, un tiempo relativamente breve, desde principios del siglo XX en adelante, para generar un proceso de apropiación progresiva de estas playas por parte de los sectores que van a construir y a transformar estas playas abandonadas, inhabitadas y marginales en lugares claves en la recreación de gran parte de la población argentina. Esto comenzó simbólicamente y realmente con la fundación y la construcción de la ciudad de Mar del Plata como ciudad turística a principios del siglo XX, que comenzó como un proceso donde la ciudad se transformó en el lugar donde la élite iba a vacacionar a principios del siglo XX con la llegada del ferrocarril y de modernizaciones. No quiero abundar mucho en detalle de esto, pero para tener una idea, como dice ahí, ese dato que es menor, pero es representativo, para principios para principios de la década del 30, a Mar del Plata había recibido 65.000 visitantes, muy poco, pero para ese punto era mucho, y 10 años después lo había casi cuadruplicado, Bueno, ¿de qué quintuplicado. se trata este cargo? Y yo estoy ¿Perdón? cumpliendo ahorita, cuando ya cumplí en abril, cumplí 2 años de haber cumplido el cargo, Ah, acepté quedarme. perdón. Pensé que no sé si escucharon ustedes, escucho voces. Bueno, eh, bueno, la democratización del veraneo, la democratización con la llegada del peronismo a partir de la década del 40 y del 50 implicó entonces una fuerte demanda de crecimiento de estos nuevos balnearios, de estas nuevas ciudades sobre la costa. O sea, a partir de la década del 40, pero fundamentalmente con la llegada del peronismo vamos a ver una transformación radical de la región. El emplazamiento de nuevas localidades en los médanos, porque esto es así, en los médanos, resultó un gran desafío para arquitectos y urbanistas. No había mucha experiencia en el país ni en el mundo, a escasas, y un ejemplo típico es la fundación en la década del 20, cuando compra 1000 y pico de hectáreas en médanos en la zona de lo que hoy es Villa Gesell, toma su nombre, un inmigrante de origen alemán, Carlos Gesell, que había traído un agrónomo Carbó de Alemania, que intentó inicialmente fijar los médanos por medio de plantaciones forestales que fracasaron, pero luego tuvo éxito, pero eso sería una cuestión menor. La cuestión fundamental era que tanto en los inicios como en el desarrollo de estos procesos, el problema de los médanos fue un problema grave, fue una dificultad el trazado y el control de este ecosistema que era visto como un problema y era necesario, entre comillas, domesticar, disciplinar. Aquí está el inicio, este es el señor Gesell que mencionaba antes, es el inicio de toda una región que hoy es extremadamente importante, se llama Villa Gesell y Pinamar, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la zona costera, donde están plantando los primeros bosques artificiales con especies exóticas, por supuesto, que generaron un proceso de fijación de médanos. En una población del norte de la
provincia de Buenos Aires, de la zona costera de Buenos Aires, decían que no eran con terrenos normales, que existen médanos sueltos, que, digamos, no podía fijarse allí, aunque los aprobaban, no podía fijarse allí población. Lo que pasó es que entre el 30 y el 40, por necesidad, por presión inmobiliaria y demás, las condiciones económicas habían impulsado la consolidación de este nuevo modelo de venta masiva de lotes, de terrenos destinados a pequeños propietarios, muchos de esos también inmigrantes europeos, que fueron a construir y para los cuales la arena, el médano era un problema, era un enemigo. En algunos casos, como Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, Santa Teresita, son lugares de la costa que señalaba antes, se fijaron los médanos mediante forestaciones, y en otros directamente se arrasó los médanos, constituyendo un gran problema en términos de erosión y de destrucción del ambiente. Un empresario de la época, esto es interesante, señalaba, la gente les tenía temor, pues aquellos médanos pelados y movedizos en un solo día de viento tapaban la casa, se llamaban médanos vivos, se llaman todavía médanos vivos. Y optaron por desmontarlos. Él habla, fíjense que hablan de desmontar el médano, es como desmontar el monte, o sea, es el mismo concepto de destrucción. La fundación del balneario fue motivada en estos casos por una fuerte especulación, pero una fuerte especulación que además, algo que me parece muy importante, no tenía ninguna planificación ni ningún concepto previo. Es extremadamente común en esta época que los planos se diseñaran en Buenos Aires sin visitar siquiera el lugar. Se vendían los lotes y los compradores no sabían lo que compraban. Compraban en Buenos Aires un terreno en una costa que no conocían y cuando llegaban se encontraban, como dicen ellos, con este médano vivo y quedaban librados a su suerte. Ahora, este aprendizaje, digamos, para ver qué podían hacer en una especie de guerra, entre comillas, esto tendría que haberlo entrecomillado, por supuesto, con una naturaleza que ellos sentían hostil. La arena, el viento, tormenta e inundaciones generaban un enorme problema. Esta construcción generó un sistema, este tipo de construcción generó un desarrollo urbano que fue contra el sistema natural vegetal y contra su fauna marina, su fauna nativa, perdón. Se privilegió la ocupación del terreno hasta el límite, se destruyó parte de la fauna nativa, especialmente de bivalvos, es un caso muy típico, tenía el ejemplo para desarrollar, pero lo voy a abreviar para no hacerlo demasiado largo. Y tenemos casos como el que vemos a continuación en la imagen, que es la construcción de casas en el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires sobre el borde de la playa y el mar comiéndose las casas. O sea, este es el nivel de brutalidad en el cual se enfrentó y se enfrenta la región costera bonaerense. En estos años, un caso parecido, la foto está la destrucción posterior a una gran marejada que arrasó con parte de la construcción de la costa, son consecuencias indeseables de un proceso de ocupación que inició en los 40, pero que hasta los 70 no se vio del todo el impacto que a partir de allí, y mucho más hoy, podemos ver. Una pésima planificación, la destrucción de los cordones medanosos, que son los que protegen del mar, y consecuencias catastróficas progresivas hacen que, por ejemplo, la costa bonaerense pierda en promedio, por supuesto, de 2 a 3 metros de playa por año. O sea, de 2 a 3 metros de playa anuales perdemos en la costa bonaerense producto del modelo de apropiación territorial del ecosistema del médano en la provincia de Buenos Aires, producto de este turismo masivo. Los aspectos más preocupantes, esta foto es de una reserva de la provincia que se llama Faro Querandí. La urbanización y forestación del cordón costero, por supuesto, que es una forestación inadecuada en muchos casos, y la urbanización, por supuesto, también. La extracción de arena, esto es una cuestión importantísima, la destrucción de los médanos por la extracción de arena. La incidencia de las pesquerías deportivas y turísticas, la demanda creciente de agua potable, es una zona con agua potable mapas muy frágiles, la contaminación y, por supuesto, la perturbación y destrucción de la fauna silvestre. ¿Qué encontramos en esta falta de planificación del desarrollo sobre el territorio costero? Ecológicamente, una ocupación muy desordenada, desmesurada y arrasadora del ecosistema de dunas. De la destrucción y la fragmentación del mismo. Turísticamente encontramos una ocupación de localidades con capacidad de carga que no se han evaluado y que está saturada, por supuesto en verano, ¿no? en la temporada alta. Socialmente, además, es interesante, encontramos una comunidad local que tiene una identidad desdibujada basada en un híbrido cultural que solapan idiosincrasias diferentes y que habla de un lugar
que ha perdido gran parte de su identidad. Económicamente es un escenario de mucha incertidumbre, pero esto asociado también a los ciclos económicos de la Argentina, y patrimonialmente, y esto me interesa mucho, escasos espacios naturales y culturales protegidos. Es llamativo, en esta región hay 2 o 3 áreas muy chicas protegidas, pero por ejemplo, no hay un parque nacional que proteja esta región. Hay 2 reservas provinciales, pero no hay, por ejemplo, no hay un parque, no hay una protección del ecosistema dunas. Acá tenemos un ejemplo, vamos a poner 2 o 3 ejemplos visuales. Esto es la construcción, los nombres son horribles, ¿no? Además tiene muy mal gusto para ponerle nombre. Son la construcción de barrios cerrados directamente sobre la duna. Son barrios cerrados muy grandes, muy grandes. La ruta de acceso está aquí donde estoy mostrando la flecha, y esta es la línea costera. Los tipos avanzan directamente construyen sobre el médano. Si ustedes se fijan, esta zona es la zona del médano y estas zonas son zonas arenosas, pero ya con otro tipo de estructura de ecosistema. Sin embargo, la construcción, para hacerlo más rentable y más adecuado a los efectos de lo que quiere el turismo masivo, está sobre la costa. Esto es en Villa Gesell y Pinamar. Y aquí hay algunos ejemplos de imágenes que me parece que son, las elegí porque me parece que son representativas. Esta de aquí abajo es la imagen anterior, es la construcción de un gran barrio cerrado frente a la costa, donde la destrucción del médano, por supuesto, se juega todo el tiempo. Esta es la construcción típica de una ciudad del borde costero de la provincia de Buenos Aires. Las casas y los edificios llegan al borde del médano, el médano ya no existe, el médano ya fue destruido. Esto es el ejemplo de abajo, pero visto desde otra perspectiva, como las casas van avanzando sobre los médanos que van progresivamente siendo desplazados. Otra foto donde muestra la línea de edificios sobre lo que era el viejo sistema de dunas, y aquí 2 cosas que son también preocupantes: el uso de la duna para términos recreativos, pero que destruyen con la utilización de vehículos todoterreno y actividades, comillas, deportivas, que no lo son tal, y que destruyen el médano utilizándolo para actividades que deberían estar literalmente prohibidas. En conclusión, la historia ambiental de estas costas lo que muestra es cómo la incorporación de un proceso de desarrollo económico intensivo en la segunda mitad del siglo XX aprovechó un recurso, pero de manera, vamos a decirlo así, destructor y típicamente extractivo, si se quiere usar el término también para aquí. Se transformó este escenario pensado originalmente para una especie de entorno escénico de vacaciones para la clase dominante en una paulatina urbanización continua de sectores de costa que hasta esta época eran, como dice aquí el famoso escritor argentino Paul Brusac, era necesario domesticar, y que por el progreso, ese progreso funcionó declaradamente como, digamos, una destrucción de estos procesos, perdón, de este modelo, de este sistema ecológico que estábamos citando. En la década de los 90, ya más para aquí, los recursos naturales, el agua potable, el suelo, la arena, los bivalvos específicamente, pero gran parte de la fauna, y la calidad escénica fueron explotados en exceso y postergando inversiones necesarias y declinando gradualmente y irreversiblemente, digamos, el valor ecosistémico del mismo, al punto de que hay que tomar medidas activas para la protección que por el momento no se están tomando. Una precarización muy fuerte de estos procesos naturales. Retrospectivamente, entonces, las playas turísticas encarnaron sucesivos proyectos de desarrollo económico y yo diría de modernización fallida en gran medida. Consideradas inicialmente inhóspitas y carentes de interés, al final del siglo formaban parte de la oferta de un mercado mundial global y al mismo tiempo muy segmentado. Los distintos proyectos orientaron y definieron profundas transformaciones ambientales a través de procesos de integración territorial, social y económica crecientes, pero como consecuencias indeseadas trajeron aparejados problemas ambientales, yo diría socioambientales también crecientes, lo que indica la existencia de límites precisos de la intervención humana, y nos muestran de alguna manera los efectos de esta actividad humana sobre un ecosistema frágil, desprotegido, y que está colapsando progresivamente en todo este litoral bonaerense, que tiene, como les decía, un enorme valor en términos ambientales, pero también lo tiene en términos culturales y en términos de la propia identidad paisajística y ambiental de la provincia de Buenos Aires.
Chao.